Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. Yo soy Vicente Rodríguez. Estamos aquí desde las oficinas de Noticieros GCI de Guizar Comunicación Integral. Y pues sabemos que hace un par de semanas, ya un número importante de semanas, pues nos cambió la vida. Y pues ahorita estamos pues tratando de hacer buena cara, ¿no? Pero definitivamente nos cambió la vida este virus del COVID-19, no solamente en México, sino en el mundo entero. Y de repente nos ponemos a pensar en cuestiones pues económicas, cómo va a afectar, cómo será la crisis económica mundial, nacional, pero pocas veces también pensamos en qué va a provocar esta psicosis, este miedo. No se diga a las personas que a diario sale el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, diciendo pues a quien tenga diabetes, a quien padezca de problemas renales, se puede morir. Entonces, ¿cómo perjudica la psicología de las personas? Y el día de hoy tendremos ese tema y le agradezco a la psicóloga Alejandra Solano Linares, que además es presidenta de la Asociación de Profesionales de la Psicología de La Piedad, Michoacán, ACE. Alejandra, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cómo ves esta situación que estamos viviendo ahorita, bastante complicada, no crees? Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, como lo estaba comentando el compañero aquí, precisamente los efectos secundarios de esta pandemia que de por sí misma trae situaciones médicas, pues también trae situaciones psicológicas, emocionales con ello. El sentir un miedo en cuanto a la situación presente hasta cierto punto es normal o es esperado. Esta incertidumbre que también se genera ante las noticias no oficiales, que dentro de las recomendaciones es eso, es estarnos informando en situaciones o en medios que sean oficiales, buscar un horario en donde siempre tengamos la información precisa para poder nosotros orientarnos respecto a lo que sucede. ¿Qué secuelas podemos ver ahorita? El miedo de la gente, incluso gente que no la cree, ¿no? Que no la cree y que dice, ay, no me interesa. ¿Qué secuelas puede haber en cuestión psicológica en la sociedad respecto a este tema? Bueno, creo que podemos encontrar un grupo subdividido. Están las personas que están incrédulas, que niegan la realidad. Hasta cierto punto es una forma de protección mental, el decir no está ocurriendo, no está sucediendo. Esto les brinda como esa posibilidad de alejarse o hacer contacto con una realidad. Luego está el otro subgrupo de este grupo social que nosotros tenemos aquí en México, que entra en la paranoia, ¿no? Está siempre asustado respecto a las situaciones que se puedan llegar a dar. Y se generan también conductas obsesivas de limpieza, generan también situaciones en donde prefieren de alguna manera mantenerse al margen de todo contacto social, hasta un contacto de manera indirecta. Y está el otro grupo, que es el grupo informado, que de alguna manera está sobrellevando esto de una manera mucho más reconfortable. Ahora, hablábamos de ese temor, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante? Decía, yo escuchaba por ahí una frase, es importante que haya este miedito, ¿no? Este miedo para así cuidarse, pero ¿hasta dónde son los límites con este miedo y no rayar a lo mejor en ya la psicosis y el miedo? Muy bien, el miedo es una emoción básica, de hecho es una emoción que está como de manera instintiva en nuestro sistema nervioso, como una protección también. Si nosotros no tuviéramos miedo, pues imagínense qué situaciones estaríamos permitiendo. Entonces el miedo nos genera una reacción a protegernos para poder sobrevivir sobre ciertas circunstancias. Sin embargo, cuando el miedo sobrepasa, se genera algo llamado angustia y ansiedad, que son emociones que de alguna manera incapacitan a la persona para poder actuar de una manera racional o de una manera prudente ante la situación. Para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y que en ocasiones no tiene trabajo, hay personas, nos han llamado al noticiero de radio, hay personas donde ya las despidieron o les dicen, ¿sabes qué? Descansa,
pero sin goce de sueldo. ¿Cómo puede enfrentar esta pandemia? Algunos pasos, ¿no? Porque hay gente que dice es que ya no sé si creer, si no creer, tengo que salir a trabajar, no tengo ingresos, ¿qué hacer? Primero, o sea, hay algunos pasos como para que haya cierta calma. Considero que son elementos interdisciplinarios, por ejemplo, este factor de el estrés que se genera ante la situación, sobre todo si lo podemos también dividir en cuanto a escalas de edades. Tenemos un estrés totalmente diferente en los niños, un estrés en los papás de los niños, que es el adulto joven o el adulto propiamente dicho, y la persona de la tercera edad. Considero que el nivel de estrés que se maneja por edades son diferentes. Ante la pérdida de trabajo o ante la incertidumbre de que si se van a regresar a las actividades cotidianas, el estrés puede generar irritabilidad. Si la persona ya traía antes del confinamiento, ya traía un tema de ansiedad, depresión o por sí mismo un trastorno psicológico, esto se agrava. Tú comentabas hace ratito que la violencia intrafamiliar ha aumentado, el feminicidio ha aumentado, la violencia y el abuso sexual con los niños también ha aumentado. La idea suicida también. Entonces son factores que nos han preocupado no nada más a la asociación, sino también a nivel nacional. Pertenecemos, la Asociación de Psicólogos de aquí de La Piedad, pertenecemos a una instancia mayor que se llama FENAPSIME, que es una Federación Nacional de Psicólogos y Asociaciones de México, y todos estamos trabajando de manera aglomerada en el sentido de esta labor o esta atención de crisis voluntaria a la comunidad. El servicio es servicio psicológico, precisamente no nada más por el estrés, sino por la ansiedad y la angustia que esto puede llegar a generar. Luego dices, ¿qué hacer en el panorama donde la persona perdió su empleo? Ahí estar revisando, estar gestionando los apoyos gubernamentales y el panorama que se viene posterior a esto, porque ahorita estamos en el confinamiento, pero también van a venir efectos secundarios post-confinamiento, y creo que estos efectos están dentro del sector de la salud mental del ciudadano. Alejandra, sí, platicábamos fuera de la entrevista, sabíamos que había suicidios, que había cosas complicadas en nuestro país, en nuestro municipio. Tú tocabas un punto hace unos momentos, es que estamos hablando entonces que todas estas que estaban, digamos, todos estos problemas psicológicos que estaban medianos se pueden disparar, ¿no?, en la sociedad. Sí, porque gran parte de las actividades que hacía el individuo, por ejemplo, estaba dividido en horarios. Quizás una persona con ansiedad salía a su trabajo, que se llama también terapia ocupacional, o tenía alguna actividad social. Y esto de alguna manera disminuía el impacto en que la persona llegaba a presentar los síntomas de ansiedad. Estando en su casa las 24 horas, ya varias semanas, aumenta o intensifica esta parte, porque ya al no tener un contacto directo socialmente, o ya no tener un horario donde tenga que hacer sus actividades de manera normal como las venía haciendo, sí genera que aumente los síntomas que la persona de por sí ya padecía, en el sentido de que son personas con alguna situación ya previa a este confinamiento. Sin embargo, el confinamiento por sí solo sí genera un estrés por la interacción o la sobreinteracción que tienen los familiares entre ellos. Lo comentabas hace ratito, ¿no? La violencia intrafamiliar, no nada más física, sino también emocional y psicológica, en donde las personas ya no se toleran porque son espacios también reducidos de vivienda. ¿Es normal esto que está ocurriendo, o estos comportamientos podemos decir que pueden ser normales ante esta situación? No son normales en cuanto a la salud mental, sin embargo son esperados. Son esperados porque el contacto, como te lo decía, se sobrepone o se sobreinteracciona, y esto genera de alguna manera estrés por las mismas actividades. El no tener un espacio propio también genera que la persona se sienta abrumado, desesperado. Sin embargo, ahí hay que reflexionar qué estaba pasando entonces en nuestras dinámicas familiares, en donde a lo mejor pasábamos 1 o 2 horas al día juntos, y ahora pasamos mucho más tiempo en convivencia. El grupo de las mamás ha generado un nivel de estrés también muy elevado,
por la intolerancia a los ruidos y a los movimientos de sus hijos, ¿no? Estas necesidades básicas que los niños están constantemente pidiéndoles a sus mamás, a las mamás les genera mucho estrés, porque bueno, pasaban de 5 a 6 horas en la escuela y ahora los tienen completamente en casa. Sabemos que ustedes como asociación van a dar atención psicológica gratuita a las personas que se reporten tal vez, ¿no? O que se comuniquen con ustedes y que pida ayuda por algún problema de esta naturaleza. Sí, el programa, les comentaba hace ratito, estamos trabajando a nivel nacional. Aquí en La Piedad estamos trabajando precisamente a nivel regional, junto con el Colegio de Psicólogos de Colima y junto con el Colegio de Psicólogos de Morelia, armamos una red, se llama Red Oeste, y hace ya algunas semanas estamos recibiendo capacitación. Entonces, antes de abrir al público esta intervención gratuita, se nos capacitó. Hicimos todo un plan de estrategia para poder intervenir. Las intervenciones son en primer contacto a través de los sitios web o teléfonos oficiales de los colegios y de las asociaciones. En este caso, el sitio web de la Asociación de Psicólogos de aquí de La Piedad es el contacto oficial con el que se llega como en primera instancia. Posterior a eso, la persona llena un pequeño formulario donde se recaban sus datos precisos para poder después canalizar el servicio. Quede claro que no es un proceso terapéutico, es intervención en crisis, y si la persona, ya lo comentaba hace ratito, traía ya una depresión y una ansiedad por sí sola antes del confinamiento, sí tiene que tener un seguimiento diferente. ¿Qué les podría decir usted qué les podría decir a las familias que nos están viendo, que nos están escuchando, respecto a qué hacer? Es importante que se realicen actividades en la casa. ¿Qué hacer? ¿No? Algunas recomendaciones. Bueno, pues dentro de las recomendaciones que también el Colegio Nacional de Salud Mental aquí en México pues establece una serie de actividades para poder realizar y mantener una salud mental también. Una de ellas es hacer actividad física, aparte de tener una salud física, también tenemos una salud mental en ese sentido. Tener horarios, tener los horarios más parecidos a los que regularmente teníamos antes del confinamiento. Porque ante un confinamiento así se pierde la noción del tiempo, ¿no? O sea, se pierden esos horarios, ¿no? Sí, en donde sobre todo los niños llegan a confundir cuando han sido ya temporadas largas donde ya no van a la escuela, donde las vacaciones de Semana Santa estaban establecidas en 2 y ahora no es que sean vacaciones, sino que ahora se atravesaron estas semanas de confinamiento y siguen. Entonces, en esta cuestión de tiempo alargado se empieza a perder el tiempo. Entonces, para los niños es importante que se mantengan horarios, también obviamente para los adultos, apegarnos a las actividades que regularmente hacíamos con horarios bien establecidos, bañarnos y cambiarnos como si fuéramos a salir a las actividades que regularmente hacíamos, no estar en pijama todo el día. Eso genera también apatía en las personas y poco a poco también va generando sentimientos de tristeza, desesperanza, por ejemplo. Tratar de comer en horarios bien precisos, porque esto también puede generar ansiedad por los alimentos. Entonces, las personas quieren estar comiendo todo el tiempo y esto va a generar malestares gastrointestinales y además una poca tolerancia luego ya al vernos al espejo con esos kilitos de más, ¿no? Entonces, tratar también de llevar una vida, una salud alimentaria lo más posible adecuada, evitar comprar comida chatarra, porque si la compramos la vamos a consumir. Sí. Entonces, si no la compramos, evitamos precisamente consumirla, tratar de alejarnos de noticias que no tengan fundamento, estarnos apegados a estos comunicados oficiales para tener la seguridad y la precisión respecto a lo que tenemos que hacer y cómo va circulando esta circunstancia. Escuchar música que nos agrade, y también tener un tiempo para jugar con nuestros hijos, los que son padres, un juego diferente a los que regularmente los niños ya hacen en las actividades escolares, que ahora ya reanudaron el lunes la educación a distancia. Alejandra, ¿qué decirle a la gente, a los adultos mayores, que lo decía yo en un inicio de esta transmisión en vivo, de este Facebook Live,
en cada una de las conferencias de prensa que hace el gobierno federal a las 7 de la noche, siempre es muy marcado los adultos mayores, que son los que corren más riesgo. En pláticas que tenemos luego con amigos, visitas a tus papás, no, por teléfono, están siento que en esta pandemia los que más se han aislado y los que más están, pues no olvidados así, sino necesariamente, son los adultos mayores, personas de la tercera edad, personas que pueden caer en una depresión, porque tal vez para tratar de cuidarlos también se empiezan a dejar solos, y de por sí era una población, ¿no?, que ya estaba algo que en ocasiones de repente se olvida. ¿Qué decirles a la gente que nos está escuchando en estos tiempos tan difíciles? ¿Qué decirles? Yo creo que aparte de los adultos de la tercera edad, también van acompañados ahí los niños. La información tiene que ser muy precisa y muy puntual. Si se les omite la información o si se les guarda información necesaria, se pueden confundir, tanto los niños como los adultos mayores. Los adultos mayores, como tú lo acabas de comentar, antes del confinamiento sí era una población olvidada. Y no nada más familiarmente, sino psicológicamente, en varias áreas de la calidad de vida de las personas. Tratar de también que la persona adulta tenga horarios bien establecidos, que haga actividad física. En el IMSS hay algunos como unos videos o algunos algunos folletos donde se establezcan actividades físicas en donde la persona adulta pueda realizarlas para que no genere estrés. También hidratarse adecuadamente, llevar una alimentación sana y tener esa posibilidad de escucharlos, porque el que se guarden las emociones, las angustias, los miedos, sí los va a llegar a enfermar psicosomáticamente, porque el estrés y la ansiedad son emociones que a la larga generan enfermedades psicosomáticas, sobre todo porque los adultos mayores se pueden preocupar de manera no real o no muy precisa respecto a los síntomas, ¿sí? Entonces también informarles sobre cuáles son los síntomas precisos, porque los síntomas con los adultos mayores del COVID-19 son diferentes. Ahora también, otra parte que está dentro de es las personas con alguna enfermedad crónica, ¿no? También, hace poco se comunicaban con nosotros personas con problemas de algún cáncer, con problemas de algún renales, y decían, es que yo no me quiero morir. ¿Qué hago? Y realmente esa gente está asustada, está asustada, y pues es importante, ¿no?, que acaten las medidas, que vean las fuentes que les va a dar la información precisa, ¿no? Sí, el acompañamiento para las personas con situaciones médicas desfavorables o crónicas deben de tener una supervisión psicológica constante, y también los familiares de ellos, porque aumenta el sentimiento de que su salud o su vida está en mucho más riesgo que anteriormente a este confinamiento o a este proceso de contagio de virus. Estos pacientes tienen un acompañamiento diferente, que psicológicamente el sector salud público tiene el servicio para ellos. En algunos estados se ha optado por capacitar al personal de salud pública para que tengan un acompañamiento diferente, porque no nada más es brindarles los servicios médicos, sino también psicológicos. El Colegio Nacional de Salud Mental, entre ellos también está el grupo de psiquiatras, está viendo esa posibilidad de cómo gestionar estas necesidades de los enfermos o de los pacientes con enfermedades crónicas. Psicóloga, no sé, algo más que desee comentar. Hay mucho tema que hablar de esta situación. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿ya no va a ser igual la vida? ¿Ya no va a ser igual? Digamos, ya vamos a tener ciertos miedos. Hay mucha gente que continúa con ellos, dice, de repente sí se va a acabar, viene a integrarse a los virus que ya hay.
Hay mucha información importante, pero no sé qué quiera agregar por último. Recordar igual también esta bonita labor que están haciendo como asociación, de estar al pendiente y preocupados también por la gente que en determinado momento puede llegar a presentar algún problema de esta naturaleza. No sé, algo más que quiera comentar, psicóloga. Sí, bueno, estar al pendiente de nuestra salud mental y emocional. Si en algún momento generas o sientes un nivel de estrés elevado, contáctate con los especialistas. Si el nivel de irritabilidad en tu casa ha aumentado, también contáctate con los especialistas. Si ya tenías una condición de salud mental como ansiedad, depresión, entre otros, sigue monitoreando junto con tu especialista, ya sea un psiquiatra, un neurólogo o con tu psicólogo, sobre los síntomas y la intensidad de ellos. No dejes de pasar desapercibido esta situación en donde el día de mañana me voy a sentir mejor, porque puede que ocurra lo contrario, ¿no? Que esta situación empeore. Así es, yo platicamos con compañeros, y como ser humano uno no le da mucha importancia a lo que es la cuestión psicológica, ¿no? De repente si me duele una mano digo, caray, me preocupa. Si me duele el estómago, si me duele la cabeza y ya dura días, me preocupa. Pero luego a nivel personal, ¿no? De repente dice uno, es que estoy bien en mi casa, estoy bien en mi trabajo, pero no me siento bien. Al rato se pasa, ¿no? Y no le ponemos mucho tiempo, mucha atención en la cuestión psicológica, cuando muchas enfermedades hemos visto se derivan, ¿no? de la cuestión psicológica, que en ocasiones no la traemos muy bien, que digamos, ¿no? Sí, de hecho la salud mental pues es parte de la salud. La Organización Mundial de la Salud ya estableció que un parámetro importante para tener una calidad de vida óptima pues es la salud mental. Entonces, así como lo comentas, dar atención a esos pequeños cambios de nuestros estados de ánimo y atenderlos. No pensar que se va a pasar. Y tampoco tratar de evadir a través del alcohol, porque también la gente hizo sus compras, no nada más de productos, sino también de alcohol, ¿no? Entonces, tratar de evitar el consumo de bebidas alcohólicas, porque también puede generar o aumentar lo que acabamos de decir, la violencia intrafamiliar, la depresión, la ansiedad y el síndrome de abstinencia también, porque se nos acabó, porque se acabó, y generar esta sensación de abstinencia y generar agresividad e impulsividad en casa. Bueno, psicóloga, le agradezco que haya estado el día de hoy aquí con nosotros. Sería importante que nos volviera a visitar. Le agradezco a la psicóloga Alejandra Solano Linares, quien es también presidenta de la Asociación de Profesionales de la Psicología de La Piedad, Michoacán, ACE. Le agradezco que haya estado el día de hoy aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias, buena tarde. Bueno, pues a la gente que nos está viendo, muchas gracias. Le invito a que comparta este video. Este video aquí se queda en el Facebook de Noticieros GCI, y pues si tiene alguna pregunta por ahí, déjela y ya nos comunicamos, ¿no? con la psicóloga, y a ver si nos hace el favor de orientar a las personas que en ocasiones de repente están en su casa. Ya lo decía yo, hay gente de la tercera edad que nos marcan y nos dicen, es que estoy solo o estoy sola, me siento mal. Y es importante que este tipo de asociaciones se sumen y que participen en esta lucha, ¿no? Contra este virus que prácticamente pues trae asustado no solamente a México, sino a todo el mundo. Le agradezco que haya estado el día de hoy aquí con nosotros en esta transmisión en vivo. Hasta pronto.